aquí estamos en su programa Balance Financiero. Como siempre, agradeciéndoles la fidelidad que tienen semana tras semana junto a nosotros. Aquí estamos extrañando mucho a Hermógenes Casado, que esperamos ya tenerlo con nosotros la semana próxima. Estamos con Alcedo Ramírez y Francisco Canahuate en estos tiempos en los que ya estamos a mediados de agosto. Bienvenido, Alcedo. Gracias, Juanita, Francisco, compañeros, televidentes y radioescucha. Le damos la bienvenida a esta nueva versión de Balance Financiero en el mes de agosto, el mes de la restauración, pero también el mes de la Asunción de la Virgen y el mes donde también vamos a celebrar los 100 años de la coronación de la Virgen de la Altagracia de una manera formal en 1922, Francisco. Y fue, podríamos decir, luego yo quiero que tú comentes esto, algo como una señal al invasor norteamericano que estaba ocupando nuestra patria. Como siempre, antes de pasar a Francisco, los diferentes segmentos de actualidad, gestión empresarial, contaduría y finanzas, y cerrando con el segmento de broche de oro, el mundo de los impuestos. Recordarles que llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores, y ahora sí quiero que el hermano Francisco Canahuate les dé el saludo y la bienvenida a todos ustedes. Gracias, Alcedo. Hola, Juanita. Hola, amigos televidentes. Bienvenidos a su espacio una vez más. Ciertamente, el ambiente nacional e internacional está cargado de informaciones, una positiva, otra no tanto, y nosotros aquí a lo largo de esta hora vamos a tratar de compartir con nuestros televidentes estas experiencias, estos temas, estos matices. Juanita. Así es, y decíamos que estamos en pleno mes de agosto, ya con muchas expectativas, ¿verdad?, el discurso del 16 de agosto, con muchas expectativas también porque inicia dentro de poco pues el año escolar y hemos visto cambios en educación y creo que hay muchas expectativas con relación a esa educación, a cómo vamos como país, ¿verdad? La educación ha sido un tema pendiente y un tema que en los últimos años ha preocupado cómo ha ido, digamos, no para nada mejorando, todo lo contrario, este tema de la educación en la República Dominicana. Hay mucha expectativa. ¿Cómo iniciaremos este nuevo año? Si realmente lograremos lo que queremos en materia de educación. Vi en la prensa pues las declaraciones en las que se decía que la educación no sirve de nada si si nuestros estudiantes, si nuestros niños, si los alumnos al final no están pues avanzando y aprendiendo. En el próximo segmento pues veremos este tema y otros temas de actualidad. Volvemos. Una vez más, el evento deportivo internacional más trascendente de la República Dominicana, RD Open Santo Domingo 2022, del 15 al 21 de agosto en el Santo Domingo Tennis Club La Bocha. Más de 60 jugadores profesionales competirán por la corona y $160,000 en premios en el torneo de tenis ATP Challenger más importante de Latinoamérica, el RD Open 2022. Invitan Milex y Hypermalt. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y estamos de regreso en su segmento de actualidad de balance financiero.
y empezábamos a hablar un poquito de temas, ¿verdad?, que en este mes de agosto son muy actuales. El próximo discurso y las expectativas de qué temas se van a tratar. Hablamos un poquito del tema de la educación y pues en actualidad no podemos dejar de lado el tema de la inflación, el tema de las recaudaciones. Alcedo, para que nos comentes un poquito sobre cómo tú ves la actualidad en estos momentos. Sí, Juanita y Francisco, luego esperamos los comentarios de él. Muy importante los temas que tenemos para este programa. En primer lugar, como tú mencionas, Juanita, estamos esperando la comparecencia del presidente de la República en la Cámara Legislativa el 16 de agosto, que recordamos conmemoramos la Restauración Nacional. Es costumbre que el presidente haga una especie de rendición de cuentas de las actividades, de los logros del gobierno del año anterior y de los principales proyectos para el año en curso. Así que es un discurso importante. Toda la nación, Juanita y Francisco, deben estar atentos a lo que va a decir el presidente, porque es una forma de autoevaluación. Cada ministerio prepara sus memorias, las somete al Poder Ejecutivo y el presidente de la República hace como una especie de resumen. Confiamos y esperamos en Dios que no sea un discurso de campaña político, de preparación de algún tipo de proyección futura, sino que sea lo que indica la ley, que sea una rendición de cuentas del gobierno, principalmente del uso de los fondos recaudados con el esfuerzo de todos los contribuyentes o gracias a los aportes de todos los contribuyentes, y una especie de decir cómo se gastaron esos dineros, en cuáles proyectos y qué resultados se obtuvieron. Y por sobre todas las cosas, el presidente Juanita y Francisco ha dicho algo que es como una especie de reto, y eso aquí en Balance Financiero en su momento lo comentaremos. Él dice que la oposición tiene que pelear no con él, sino con las estadísticas. Es decir, que todo indica que el presidente, como buen economista al fin, va a descansar mucho en las informaciones estadísticas que le va a suplir los diferentes ministerios y, como siempre, el Banco Central de la República Dominicana, para él basar su discurso en esos logros. El otro punto que tú mencionas es el punto de la educación. Sin lugar a dudas, yo creo que es un tema de actualidad permanente, porque no nos olvidemos que la educación, el Ministerio de Educación es el que tiene el presupuesto más alto del país y que viene a ser una especie de un 16% del presupuesto nacional o un 4% del Producto Interno Bruto. Como quiera que usted lo calcule, amigos televidentes y radioescucha, es un fracatán, un montón de dinero. Y lamentablemente, hay que decirlo sin entrar en mucho análisis porque estamos en noticias de actualidad, esos fondos no han sido utilizados de la mejor manera posible. Ha habido incrementos salariales muy justos, pero hay que ver cuando tú metes a todo el mundo en el mismo saco. Yo estoy seguro que ahí hay aumentos salariales que realmente no son meritorios, no se lo han merecido. Y por último, el exceso de gastos en instalaciones, cuando en realidad el aprendizaje es el ser humano, la persona, los maestros, mejorar su calidad, buscar la forma de dedicarle más tiempo al estudiante en el aula. Y nos hemos ido a una educación a distancia que, si bien es cierto, es importante, pero carece de, yo diría, de ideas fundamentales para enfocar los problemas de educación en niños pequeños y en jóvenes que van creciendo. En sentido general, yo creo, Juanita, quiero pasar la palabra a Francisco, me gustaría ver su opinión, pero yo diría que esos son los temas que a nuestro entender son de más actualidad en estos días, contando como siempre, recordando que la inflación está afectando mucho la canasta familiar, que ya anda por los 42,000 pesos mensuales para una familia, que es una cifra bastante alta para el grueso de los dominicanos en cuanto a su salario promedio y a su salario mínimo mensual. Don Francisco. Sí, Alcedo nos introduce en el tema del discurso. La rendición de cuentas se hace el 27 de febrero con motivo de la fiesta de la Independencia Nacional. Este será un discurso para conmemorar el segundo aniversario de ascenso al poder del presidente de la República, que se ha ido adelantando ya algunos de los temas que se abordará en esa alocución y que la sociedad dominicana espera siempre muy atenta. Ha habido movimiento en el tren gubernamental,
antes del 16 de agosto, que algunos presidentes tenían la costumbre de hacer los cambios en esa época, quiere decir que nosotros estaremos a la expectativa tanto del discurso con motivo del segundo aniversario como de los movimientos que pudieran producirse en el tren administrativo. El tema de la educación es fundamental. Nosotros nos estamos refiriendo normalmente a la educación formal, a la formación inicial de los niños, pero también hay que ir a la parte técnica. La República Dominicana tiene muchos profesionales y no necesariamente los técnicos que necesita la empresa hoy día, con la calificación en la cantidad y calidad para aumentar el índice de competitividad y de productividad que tanto se necesitan en un mundo tan competitivo como el que vivimos. Quiere decir que los recursos deben utilizarse de manera apropiada. Ustedes han hecho el comentario de que no necesariamente se ha hecho el mejor uso en el caso del Ministerio de Educación. Y lo primero del 4% se destinó a comprar solares y a edificar aulas, pero la calidad docente no encontró una paridad con la velocidad de la edificación en aulas, lo que hace poco eficiente esa inversión del 4%. Más adelante continuaremos estos comentarios. Paso a Juanita. Bueno, eso definitivamente que ahí yo creo que hay un programa completo, varios programas que se pueden dedicar a algunas partidas y algunos gastos de si realmente más pantallas es lo que se necesita para la educación. Pero quiero concentrarme en un punto y decías que en el discurso pues se han ido adelantando algunos temas. Y hay un tema que pues el presidente Abinader ya fue adelantándolo, y es en cuanto al endeudamiento. Y decía que el endeudamiento de ahora tiene los mismos niveles que el de agosto 2020, por lo cual no ha habido exceso de endeudamiento. Yo me pregunto y le pregunto a Alcedo también para conocer sus reflexiones. ¿Podemos comparar realmente, en agosto 2020, había un nivel de endeudamiento normal, habitual, o con todas las ayudas, con la situación donde ya nos encontrábamos, ¿verdad? Desde marzo ya había un nivel de endeudamiento, vamos a decir, extraordinario? ¿Podemos comparar realmente como algo normal, regular, el endeudamiento del 2020 con el endeudamiento de agosto 2022? ¿O deberíamos compararlo quizás para ser más equilibrados con algún otro periodo, Alcedo? Sí, mira, Juanita, lo primero es, yo quiero agradecer a Francisco porque es una importante corrección que nos hizo, que la relatoría del 27 de febrero es para la rendición de cuentas. Y quizás yo me dejé llevar por el asunto de que y Francisco se encargó de aclarármelo también, como él hace, digamos, el reconocimiento del segundo aniversario del gobierno y la celebración del aniversario de la restauración, muchas veces lo que ocurre, y de ahí quizás vino la confusión nuestra, es que los presidentes utilizan el 16 de agosto para presentar sus logros y en cierta medida podríamos decir que es una rendición de cuentas política de lo que ha logrado su gobierno, el gobierno, en este caso los primeros 2 años. Es decir, pero es buena la aclaración de Francisco porque la rendición de cuentas del gobierno según la ley es el 27 de febrero. Así que, hecha esta aclaración, gracias Francisco, es importante volver al tema del endeudamiento externo. Yo pienso que ahí también hay que tener cuidado en el rejuego de las estadísticas, porque tenemos por un lado que siempre la deuda se compara con relación proporcionalmente al Producto Interno Bruto. Y obviamente cuando el Producto Interno Bruto crece o decrece, la deuda proporcionalmente aumenta o disminuye.
Pero el problema principal, Juanita, Francisco y amigos televidentes y radioescuchas, es que la dificultad de la deuda pública dominicana no es tanto el porcentaje con relación al Producto Interno Bruto, sino la dificultad que tenemos en honrar dicha deuda y en pagar los intereses y el principal como porcentaje del presupuesto nacional anual. Y como no tenemos los ingresos fiscales suficientes, esa carga financiera es muy tremenda. Mientras en los países desarrollados que tienen indicadores de deuda pública de más del 100%, por ejemplo Japón, Estados Unidos, sin embargo esos países, el pago anual de honrar su deuda pública no excede el 5 o el 6% de su presupuesto de ese año. Es decir, que no es mucho y le deja muchos recursos disponibles para otras inversiones. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos países la fiscalidad es acorde a, como dice el librito, los recursos tributarios son lo suficientes, que es, Juanita y Francisco, lo que no pasa en República Dominicana. Estamos necesitando una reforma integral fiscal tributaria porque los recursos no son suficientes para hacer frente a toda la demanda del gobierno. Y si encima de eso agregamos, porque no vamos a rehuir el factor estadístico, llegó a situarse alrededor de un 63% del Producto Interno Bruto, la deuda pública. Ha bajado un poco, pero sin lugar a dudas sigue siendo para un país en vía de desarrollo un porcentaje muy alto, tanto con relación al Producto Interno Bruto, pero también lo que representa el repagar la deuda anualmente en base al presupuesto, que ya eso pasa o llega muy próximo al 25% del presupuesto nacional de cada año. Hay otro elemento en el endeudamiento y es la deuda en moneda extranjera. En la medida que se aprecia el peso y la tasa de cambio se reduce, también hay una disminución de la deuda aparentemente, pero eso es solo si se estuviera pagando en ese momento. Pero el riesgo cambiario está ahí latente y ojalá que se cumpla esa actitud y ese deseo del presidente de que ya es cuestión del pasado la devaluación monetaria, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque la tasa de cambio obedece a factores económicos que a veces no se reflejan inmediatamente, sino que se toman un periodo de maduración. Exacto. A veces de 6 meses, a veces de 1 año, y a cualquiera le puede jugar un cambio brusco y esto pudiera poner en entredicho una afirmación tan contundente, tan categórica. Yo prefiero seguir diciendo que es administrada, reconociendo al Banco Central el esfuerzo que hace en la política de estabilidad, pero no me atrevo a afirmar que es historia la devaluación monetaria. Bueno, totalmente. Con estas reflexiones sobre endeudamiento, tasa de cambio, nuestra capacidad, ¿verdad?, de reembolsar lo que debemos. Recordemos que como en la economía familiar, pues hay que tomar prestado lo que uno puede pagar, no excederse. Con estas reflexiones, pues nosotros volvemos. Una vez más, el evento deportivo internacional más trascendente de la República Dominicana, RD Open Santo Domingo 2022, del 15 al 21 de agosto en el Santo Domingo Tennis Club La Bocha. Más de 60 jugadores profesionales competirán por la corona y $160,000 en premios en el torneo de tenis ATP Challenger más importante de Latinoamérica, el RD Open 2022. Invitan Milex y Hypermount. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal.
libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso, amigos televidentes, en su segmento Gestión Empresarial. Y aquí pues muchas veces, como hablamos de las principales inquietudes de las empresas, nos referimos y comenzamos a tratarlo en el segmento anterior a lo que es la educación, a lo que es el capital humano de las empresas. Y realmente dónde estamos parados, tanto quizás en términos, ¿verdad?, de capacitación técnica, profesional y a veces, ¿por qué no?, de capacitación básica. Hay muchos empleos que podrían pues desempeñarse con una educación básica o de bachiller de calidad. Sin embargo, pues eso es un tema recurrente y cuando vienen las empresas extranjeras a instalarse en el país es algo que inmediatamente a veces buscan técnicos capacitados en un área particular y no encuentran. A veces se quejan también de los tiempos que tienen un empleado y que no les da lo mismo que quizás si están acostumbrados a trabajar en Europa, que el rendimiento de los empleados en Europa. Es un tema recurrente y que muchas empresas pues lo dicen, lo expresan, su preocupación con relación a la productividad. Alcedo, ¿qué opinión, qué reflexión pues nos traes con relación a esto? Sí, Juanita, gracias, Francisco, amigos televidentes y radioescuchas. Sin lugar a dudas, en todo toda esta abundancia de temas que tratamos en balance financiero y en los medios nacionales, un tema que siempre es olvidado es la importancia de la productividad. Nosotros, como tú bien mencionaste, el tema del capital humano, los recursos humanos, son tratados de diferentes maneras y de diferentes perspectivas, pero sin lugar a dudas se olvida el tema de la productividad, que no es otra cosa que el rendimiento, como hay productividad de la tierra, hay productividad del capital, también hay productividad del trabajo del ser humano, productividad del trabajo, de los resultados que nosotros podemos ofrecer a la sociedad y a las empresas y organizaciones. ¿Cuál ha sido el problema? Tradicionalmente, la economía estaba basada en hacer y mover cosas. Es decir, que ahí el medir la productividad era fácil porque era un obrero en una línea de producción, cuántos zapatos producía en una hora, cuántos zapatos producía al día, y se comparaba con otras latitudes. Ah, no, el productor de zapatos en la India hace tantos zapatos por hora, y el de dominicano tanto. Ahí era muy fácil porque era simplemente hacer y mover cosas. Hoy en día, el 80% del empleo, de los trabajos, son intelectuales, o sea, son trabajos de conocimiento y de servicio. Ahí medir la productividad es más difícil, pero ahí también es que estamos teniendo problemas serios en productividad. Sin entrar mucho en detalle, ahí lo importante es, y por eso es que queremos hacer el comentario en este segmento, para engramparlo con el problema de la educación. Hoy en día, de una manera breve de decirlo, es la productividad del trabajador del conocimiento y de los servicios depende mucho de los conocimientos, de la educación y del entrenamiento y capacitación permanente que se le dé a ese personal de servicio y de la educación permanente que se le dé a ese empleado de conocimiento técnico que necesita conocer nuevas teorías, nuevas tecnologías, nuevas prácticas. De ahí que viene, Juanita, para pasar la palabra a Francisco, que yo sé que puede abundar un poco y entrar en otro tema de vital importancia, es la necesidad de que haya el contacto empresa con las universidades. Porque hoy en día el problema es que si bien es cierto que el personal humano lo tenemos, los recursos humanos graduados y entrenados, pero muchas veces no conocen
o la teoría o la tecnología que en un momento dado las empresas están requiriendo. Y de ahí la importancia que entonces se hagan los programas rápidos de entrenamiento, capacitación, educación permanente, para que nuestros recursos humanos permanezcan siempre sobre la ola, bien entrenados, bien capacitados y que puedan hacer frente a las demandas que los nuevos tiempos nos traen y la nueva época y la nueva necesidad de la sociedad. Don Francisco. Ese es el desarrollo cotidiano de la empresa. Yo quiero referirme un poco al tema de la ley de extinción de dominio y la parte empresarial. Hace mucha falta que las empresas revisen su patrimonio, la parte legal de su patrimonio, y que se pongan al día con esto, porque esta ley puede presentarle dificultades, aun cuando el Ministerio Público debe probar un ilícito. En cualquier momento le pueden instrumentar un expediente a una persona física o una empresa que no necesariamente tiene que ver con tráfico de estupefacientes, tráfico de personas y otros, sino la titularidad. Y esta ley tiene un esquema muy interesante, pero que al mismo tiempo puede poner en justicia a cualquier ciudadano o a cualquier empresa. Y hay que estar muy claro con los bienes patrimoniales que posee cada uno y que dice ser su titular, porque recordamos que aquí hace falta mucha transparencia en la parte de la titularidad, en muchos casos, tanto en la parte inmobiliaria como en otros bienes. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hay una denuncia de ilicitud y el Ministerio Público encuentra mérito para ello, puede instrumentar un expediente. Y usted como empresa puede sentirse afectado y necesita ir a demostrar que usted tiene legítimamente sus bienes. Y para eso debe tenerlo de manera transparente, tanto en los registros de contabilidad como en la parte documental, la parte legal que tiene que ver certificado de título de propiedad, matrícula de vehículo y todo lo que conlleva la titularidad de un bien en cualquier empresa. Y hacemos este llamado porque se puede entender que esa ley está alejada de la empresa y está muy próxima. Un detalle que a mí me llama la atención es que si se le instrumenta un expediente y no se puede probar en justicia la ilicitud, se puede pedir la indemnización para el afectado, tanto por un valor moral como material, pero no está muy claro cómo se resarce los gastos de un proceso al cual usted fue invitado de una manera temeraria. Tampoco queda muy claro qué sanción tendría la autoridad que de manera temeraria inicia un proceso sin mérito. Pero esto es el llamado que hacemos, a que cada uno revise su situación, documente sus activos, su patrimonio, y dé un paso al frente en la transparencia para si en algún caso lo llama la justicia para aplicar esta ley, que tengan los medios de defensa correspondientes. Juanita. Esa invitación, transparencia, y yo agregaría formalización para muchos. Es algo que creo que si entendiéramos hasta qué punto para el país como nación es importante, todos lo haríamos inmediatamente sin pensarlo. O sea, ¿por qué esta transparencia es importante? En la medida en que estén declarados todos los bienes, estén transparentados, usted va a vivir más tranquilo. Eso es definitivamente una de las consecuencias, pero también pues el país va a poder saber con qué cuenta,
va a ser más justo el sistema impositivo, porque si todo el mundo pues paga lo que tiene que pagar, no tenemos que buscar a los pocos que pagan para que pues contribuyan más, porque algunos no están, ¿verdad?, cumpliendo. Y definitivamente cuando haya realmente actividades de procedencia dudosa, ilícita, donde hayan esos bienes que pues fueron indebidamente adquiridos, va a ser mucho más fácil para la autoridad perseguir a los casos que debe perseguir y no iniciar una persecución con muchos bienes que a veces no están transparentados. O sea, como sociedad avanzamos en la medida en que todo el mundo alcanza pues niveles de formalidad y transparencia. Y esa es la invitación para que pues todas las empresas, incluso en muchas MIPYMES, pues vayan alcanzando y se acerquen, aprovechen este momento para acercarse y transparentar pues aquellos bienes y aquellos ingresos que poseen. Con esta reflexión e invitación, volvemos en breve, no se mueva. Una vez más, el evento deportivo internacional más trascendente de la República Dominicana, RD Open Santo Domingo 2022, del 15 al 21 de agosto en el Santo Domingo Tennis Club La Bocha. Más de 60 jugadores profesionales competirán por la corona y $160,000 en premios en el torneo de tenis ATP Challenger más importante de Latinoamérica, el RD Open 2022. Invitan Milex y Hypermalt. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos de regreso en su segmento Contaduría y Finanzas. Y aquí pues vemos siempre cómo va, ¿verdad?, el dólar, exacto, cómo va el petróleo, cómo vamos en sentido general en las finanzas, si nos estamos organizando, ¿verdad?, en el país, cómo va un poco la banca. Alcedo. Sí, gracias Juanita, Francisco, amigos televidentes y radioescucha. Sin lugar a dudas queremos resaltar algunos aspectos como tú presentas, Juanita, y es en el sentido de que nosotros tenemos una situación inflacionaria, pero gracias a Dios, de alguna manera, el petróleo, el precio del petróleo ha ido descendiendo, y yo diría, como conversamos en programas anteriores, que ya se está aproximando al punto de convergencia alrededor de 90, 92 dólares el barril, y ya no por 100, 110 como había ocurrido en semanas anteriores. Es una buena noticia en el sentido que podemos esperar un poquito de desaceleración en la inflación, habrá menos presión como resultado del precio del barril de petróleo y por ende de los combustibles, lo que quiere decir que la llama de la inflación se va a bajar un poquito, usando, digamos, el símil de una estufa, se va a bajar un poquito el calentamiento, y entonces ahí engrampamos con el comentario del gobernador del Banco Central, que él ha dicho que ya él siente que la inflación ya comenzó o entró en su etapa de ir disminuyendo lentamente hasta colocarse a la inflación objetivo que ha proyectado el Banco Central. Eso son buenas noticias para nosotros, pero sin lugar a dudas, por el otro lado vemos que la canasta familiar, el precio de la canasta familiar sigue aumentando por un lado,
Y por otro lado, que como mencionó Francisco en su intervención en el segmento anterior, de alguna manera el dólar continúa una tendencia o ligeramente hacia la baja o es estabilizándose en menos de 55 pesos por dólar. Lo que quiere decir que eso de alguna manera es una situación, a nuestro humilde entender, que puede ser un escenario que no sea realista del todo y que lamentablemente de un día a otro lo podemos despertar con un espanto de un brinco de prima, como explicó Francisco, que cualquier evento internacional puede desatarlo. No nos olvidemos que las tasas de cambio son de los indicadores más inestables y cualquier evento aparentemente que no tenga ninguna relación, pero por la complejidad del sistema, puede tener repercusiones en la tasa de cambio. Así que toda esta información hay que mantenerla con sumo cuidado y por ende, y finalmente nosotros vemos que el Banco Central está haciendo un esfuerzo tremendo en estabilizar la economía, el dinero, los intereses, la inflación, pero también en incrementar el número de usuarios, la penetración de los productos financieros en la economía dominicana. Al ver que el objetivo del Banco Central, Francisco, es pasar de un 50% a un 65% de uso intensivo de productos financieros, nosotros alabamos el esfuerzo del Banco Central, pero también señalamos a los amigos televidentes que todavía hay un gran trecho que recorrer, porque hay otros países similares a los nuestros que tienen un uso intensivo de productos financieros en el orden del 90 al 95%. Don Francisco. Volvemos al tema de la transparencia, el financiamiento y la informalidad. Los informales se financian con informales y la tasa de interés que pagan es semanal, quincenal y a veces llega a un 20% mensual. Quiere decir que en la medida que cualquier agente económico se formaliza y tiene acceso al sistema bancario, paga una tasa de interés que le permite bajar sus costos operativos y le permite subsistir en el negocio. La formalidad termina siendo más económica que la informalidad. El elemento fiscal es un punto en contra. La falta de simplificación del sistema tributario y el costo alto del sistema tributario para estos informales aleja la posibilidad de que ellos entren al sistema de bancarización. Ojalá que esto se pueda armonizar dentro de la política fiscal, monetaria y cambiaria. Juanita. Sí, y yo quería, con el permiso de Juanita, agregar algo a esa acotación importante de Francisco. Nosotros pensamos que tanto el proceso de formalización como de transparencia no son eventos aislados, sino que son procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que son un conjunto de actividades que, al igual que la calidad, hay que irlo construyendo poco a poco. Por eso yo lo que quiero agregar simplemente es que la formalidad, la transparencia la vamos a lograr siguiendo una serie de pasos, como dice Francisco, y uno de ellos es precisamente mejorando el sistema tributario, simplificándolo, bajando las tasas y que de alguna manera eso va a contribuir a que el que esté informal vea, como dice Francisco, bueno, a mí me conviene más ahora poco a poco, me formalizo, pago menos intereses y en sentido general soy más transparente. Juanita. Totalmente, la formalización tiene sus ventajas, porque a veces, ¿verdad?, nada más se ve la ventaja, la desventaja impositiva, pero tiene sus ventajas. O sea, el valor del dinero, si toma préstamos, pues va a ser mucho menor. Y realmente lo de la simplificación del sistema es algo que desde hace mucho pues se viene clamando por ello, porque realmente a veces el cumplimiento es complicado.
Yo apuesto mucho a la facturación electrónica en esa simplificación del sistema. A veces la gente dice, no, pero no es que no paguen. O sea, como cuando hablamos de simplificación, por ejemplo, es el hecho de que tú tengas que hacer tantas retenciones en las facturas y que sean retenciones diferentes. Quizá usted como empresa grande, como representante de una empresa grande, pues conozca todo esto. Sin embargo, no todas las empresas, todas las personas que se acercan a la formalidad entienden cada una de las facturas, no, a un 30, si esto le voy poniendo Daily Tevis, esto sí tengo que retener, esto es un poquito, digamos, complejo para una persona pues que se acerca. Y en esto de la facturación electrónica, por eso digo que apuesto mucho a eso, porque lo que se quiere con que el poder pues hacer esos reportes electrónicos es que justamente ya no necesitamos el cruce de información. Exacto. Y por lo tanto ya no tenemos que estar, tú les retienes tanto, y ahí eso es una forma de simplificar. Exacto. Pero definitivamente el sistema puede ser simplificado todavía mucho más, y creo que eso es parte de lo que está pendiente en esa reforma, ese pacto integral que veremos un poquito más profundamente en el próximo segmento, el mundo de los impuestos. No se mueva. Estamos de regreso con su segmento El mundo de los impuestos. Y aquí pues este mundo de los impuestos en República Dominicana, cuánta gente nos ha dicho, pero la verdad es que está activo desde principio del año, que pues todo el tiempo vienen con borradores, con propuestas de reglamento, con normas generales nuevas. Ahora fue publicada recientemente, pues se puso en consulta pública un borrador, el segundo borrador con relación a la ganancia de capital. ¿Por qué el segundo borrador? Porque ya había un primer borrador, había sido publicado en consulta pública y pues recibió muchos comentarios, y ahora hay un borrador, una segunda versión, vamos a decir, de borrador de ganancia de capital, que fue publicada pues recientemente, y en el que cuando decimos consulta pública quiere decir que cualquier ciudadano interesado puede emitir sus comentarios, lo que entienda que puede mejorar de esa norma que aún no es definitiva, y que sencillamente pues se coloque en consulta pública. Miren cómo salió el primer borrador y no se aprobó como fue presentado. Entonces la invitación es a ver ese texto que ha sido publicado, porque tenemos todos los ciudadanos hasta el 17 de agosto para realizar los comentarios del lugar y pues aportar en lo que serían las observaciones o las oportunidades de mejora que podamos pues sugerir con relación a ese borrador que está pues ya en consulta pública. Está en la página de la DGI, ahí usted puede entrar y mirar el texto y también realizar sus comentarios. Con esto pues de verdad la actividad y lo activo que ha estado el mundo de los impuestos en República Dominicana, pues también tenemos que tratar otro tema, y es recientemente pues esas estadísticas, ¿verdad?, de recaudaciones que fueron publicadas de los 6 primeros meses del 2022, y cómo entre lo estimado y lo recaudado pues hay pues se recaudó nominalmente, ¿verdad?, más de lo estimado. Entonces vamos a ver un poquito esas estimaciones que nos traen, y también, pues, ¿por qué no hablar un poquito de lo que de cómo vemos el mundo de los impuestos y lo que puede mejorar siempre? En ese mismo orden, Juanita María, la administración tributaria, cuando pone en consulta pública estos borradores de norma,
lo que busca es que la inteligencia colectiva participe y perfeccione los textos. El primer borrador fue desestimado precisamente porque desbordaba la ley, y eso es uno de los temas que trata de corregir este segundo borrador. Todavía hay espacio para su análisis detallado y concienzudo, pero uno de los temas fundamentales es la valoración para la determinación de la ganancia de capital, que sí es un tema que cae dentro del marco de la administración tributaria, porque hay norma vigente, hay estándares de valoración de negocio para fines de determinar el valor de acciones o cuotas sociales y la posible ganancia de capital en caso de venta. Recordemos que también media el ajuste por inflación con las publicaciones que se hacen del índice de inflación que genera el Banco Central y que oficializa la DGI trimestralmente en sus publicaciones. Esa inteligencia colectiva debe sentir la confianza de que trata de establecer normas cumplibles en el marco de la Constitución y las leyes, o las leyes, porque si se desbordan la Constitución y las leyes, estas normas pueden ser impugnadas. De modo que es importante que se ventile como se está haciendo y que cada ciudadano, empresa, persona, profesional, asesores, fije su posición. A veces no se le acoge la sugerencia, pero por lo menos le llevan el mensaje a la administración de cómo piensa la sociedad en relación con un tema determinado. En cuanto a las recaudaciones, siempre hay que hacer la distinción entre lo que es la recaudación nominal y la recaudación real, porque la inflación juega un rol. Llama la atención que el movimiento de mayor crecimiento en las recaudaciones es el que se deriva en los precios de los productos, entiéndase el ITEVI y los selectivos. Esto significa que el índice de inflación que se ha estado experimentando y publicando tiene un impacto en el nivel de precio, y Alcedo se refería a la canasta familiar, y esto llama la atención también porque es un elemento que afecta la calidad de vida de una parte importante de la población. Si la canasta familiar anda sobre los 40,000 pesos y el salario está deprimido, entonces la consecuencia lógica es que con el salario actual la gente no puede solventar una canasta familiar básica, entiéndase, no puede alimentarse y cumplir con los servicios básicos para subsistir en una nación, y esto no es bueno. Hay que acercar el salario mínimo a esa canasta básica para que el nivel de vida de la población vaya en crecimiento. Alcedo. Sí, yo quisiera simplemente enfocar dos puntos y enfatizarlo, porque yo creo que luego de esta magnífica intervención y aclaración tuya, ya yo veo, Juanita, por qué a veces las empresas micro, medianas y pequeñas tienen cierto temor de formalizarse, porque como explicó don Francisco, con la norma que se está socializando, cuando tú comienzas a hablarle a una empresa pequeña de valoración del negocio, de valoración de acciones, de ajuste por inflación, esos son temas, amigos televidentes y radioescuchas, que pueden ser muy complicados para empresarios jóvenes que no tienen mucha formación y que están echando hacia adelante. Entonces, de ahí la importancia, es el comentario que quería hacer, de simplificar bien el sistema tributario, y eso se lograría con la reforma integral, y de esa manera nosotros pensamos que se contribuye a mejorar las recaudaciones, no tan solo desde el punto de vista nominal, que tú, Francisco, también lo había estipulado cuando iniciamos el tema de la inflación aquí en el programa. Tú habías dicho claramente que eso iba a tener un impacto positivo en las recaudaciones producto del aumento de precios. Lo importante es que
las cosas que tengan que ver con el impuesto, con los impuestos y con las empresas, mientras más simples, mejores son y contribuyen más a transparentar todo el sistema. Juanita. Totalmente, definitivamente las cosas simples, donde hay sistemas simples, pues se aumentan las recaudaciones y se evita pues la elusión, la evasión. Un sistema simple pues ayuda al buen desenvolvimiento y de todo el sistema. Yo pensaba cuando don Francisco pues hacía sus reflexiones en el crecimiento económico que tenemos, en ese aumento nominal de las recaudaciones y pues en lo que nos dice don Francisco, como una parte de la población pues sencillamente no está viendo si hay un crecimiento. Ese crecimiento debe traducirse en bienestar para la población y creo que el sistema tributario también, una de las digamos, las motivaciones también que tiene una sociedad de cumplir y cumplir a cabalidad lo que hay que hacer y lo que está mandado, es también ver que todo eso que se recauda pues se utiliza en beneficio de la población, que tenemos salud, que tenemos una educación de calidad, que cuando las personas pues empiezan a ver eso y empiezan a ver que pago impuestos, pero tengo ciertas cosas garantizadas, definitivamente pues motiva a que la gente cumpla. Y pues lo contrario, si no ve eso, pues hay una desmotivación grande, que no es que se justifique o que estemos justificando, es que si no, porque al final, y yo siempre lo digo, la obligación de nosotros es contribuir. Claro que tenemos que ver cómo eso se utiliza y todo, pero nuestra obligación es de contribuir y tenemos que contribuir. Pero definitivamente que el elemento psicológico desmotiva y es una motivación cuando uno ve que no solamente tenemos un crecimiento económico que sienten un grupo, sino que toda la población. Y yo creo que ese también es un tema pendiente en República Dominicana y que tenemos ya que como sociedad pues irlo pues superando. La economía del país va bien, pues todos los ciudadanos debemos sentir que va bien o que vamos mejorando, que las carreteras, que en los barrios pues todos los servicios públicos pues estén garantizados y de una manera satisfactoria, que si llueve pues la gente no se sienta preocupado porque el agua va a entrar a su casa y que no puede llegar a su casa porque el vehículo no transita. O sea, son muchos temas pendientes. Sabemos que hay muchos temas que no son de ahora, que toman tiempo, pero toman tiempo y hay que iniciar, ¿verdad? Como siempre nos recuerda Hermógenes, para que se tome tiempo, pero si no iniciamos, pues definitivamente el tiempo no empieza a correr. ¿Verdad, Alcedo? Sí, no, Juanita y Francisco, yo pienso que una manera de conclusión, de ir resumiendo, es decir como un gran personaje de la administración, y es que la única manera que nosotros podemos ofrecerle esa mejor calidad de vida a nuestra ciudadanía es aumentando la productividad general de los empleados, principalmente los empleados de servicio, de los empleados intelectuales. ¿Por qué? Porque hoy en día esa es la única manera de que nosotros podemos acceder a niveles de vida superiores con mejores salarios y poder hacer frente a toda esta situación económica y financiera que se está presentando en el mundo de hoy. Así que la principal responsabilidad social hoy en día que tenemos todos es ver de la manera de aumentar la productividad general del recurso humano aquí en República Dominicana. Don Francisco. Sí, yo creo que el esfuerzo debe ser colectivo, tanto el gobierno como la sociedad. Debemos luchar en una misma dirección, buscar por el bienestar de todos. Anita. Así es, así es. Y hacer quizá, Alcedo, ¿verdad? Combinar, como dice don Francisco, que todos pues veamos eso, no solamente pues que el empleado ponga de su parte, sino pues también, imagínate, pensaba cuando hablaba, si el empleado llega y no ha desayunado,
quizá, ¿verdad?, la productividad ahí pues baje, o si no tiene agua potable para bañarse en las mañanas, entonces llega tarde porque tiene algún tipo de inconvenientes. O sea que yo creo que es, ¿verdad?, todo un sistema en el que todos debemos ayudar y que definitivamente en la medida en que la educación mejore, en que los servicios públicos mejoren, probablemente se sienta mucho en esa productividad, y en la medida en que el crecimiento económico se sienta, pues que a todos esos, digamos, actores primarios de ese crecimiento, pues también sientan que pues todo el mundo tiene una partecita en el pastel. O sea que es, como dice don Francisco, un esfuerzo definitivamente colectivo que tenemos que hacer para ver que no solo el sistema tributario, ¿verdad?, recaudando sea más justo, sino también la repartición luego de recaudar, pues que venga también con justicia. Ya con esto, pues el tiempo se nos pasa. Vamos a pasarle la palabra a don Francisco. Sí, algo tan simple como el incremento del suministro de agua potable que se está llevando a cabo cambia la conducta de una persona que puede bañarse y salir a su trabajo motivado, puede refrescarse, puede ayudar a mejorar las condiciones de vida. Yo pienso que esos son elementos TIC que ayudan a incrementar el bienestar colectivo, y hay que hacer un reconocimiento a las autoridades que manejan el asunto del agua en ese sentido. Sí, no tan solo eso, Francisco, como tú bien dices, cada día más estamos llegando a un estadio ideal donde los dominicanos nos demos cuenta que una sociedad es un sistema complejo y que usted no hace nada optimizando una partecita, un sistema, y dejando los otros subsistemas iguales. Que por ende hay que trabajar colectivamente, conjunta e integralmente en ir mejorando todos los subsistemas de tal manera que la sociedad en conjunto reciba el beneficio. Porque de nada nos sirve que, digamos, un subsistema X, vamos a llamarlo así, esté funcionando de maravilla, pero el resto de los subsistemas estén sufriendo graves dolencias. Así que el trabajo es retador, debe ser colectivo, debe ser integral, colaborativo, y por sobre todas las cosas, trabajar con inteligencia y buscar soluciones que sean factibles y que sean implementables. Totalmente, pues vamos a dejarnos, ¿verdad?, quedarnos con ese compromiso de parte de todos de ver cómo podemos mejorar este sistema, que definitivamente es interdependiente, o sea que no podemos dejar ninguna partecita fuera, porque si no, pues el sistema no necesariamente va a avanzar. Con esto, pues nos despedimos. Le doy la palabra a don Francisco para que se despida. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Y también confiamos en Dios, seguir contando con la audiencia de ustedes, tanto televisiva como de la radio, y recordarles que aquí en Balance Financiero luchamos siempre por llevarle un programa ameno, objetivo y que les sea de utilidad. Y también les prometemos que con la ayuda de Dios, en la semana entrante, tendremos otros programas mejor y similar, pero con el equipo completo de Balance Financiero. Hasta la próxima. Gracias por su fidelidad. Nos vemos.